así como la imaginería profesional en la Semana Santa de Jerez de 2012. Al igual, es coautor de títulos como Crónica de un Milagro, La Pasión según Jerez, del año 2003, la famosa magna que tuvimos en nuestra ciudad, Catálogo de la Exposición en la Generalitat Valenciana y en Alicante y Castillo, entonces 2003, Cincuentenario de la Hermandad de la Defensión en 2009 y Semana Santa, Patrimonio de la Humanidad, Hermandad y Cofradía, capítulo 1 en 2011. De la querida Hermandad de la Sentencia y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, amigos, cofrades, os agradezco, la tarde está un poco mala, fresca, agradezco que tantas personas hayan venido a escucharme, un compromiso que me han metido, porque la verdad es que cuando me llamó José María Sánchez para hablar de que queríamos una conferencia por el 75 aniversario de Carmelo Vicent, pues dije, no domino a Carmelo Vicent, es difícil, pero después de todos estos días, de todas estas semanas dedicados a ver la obra de Carmelo Vicent, la verdad es que estoy bastante contento porque primero para mi formación y para mi puesto de trabajo, ¿no? Siempre ampliar conocimiento es bueno, y después, bueno, una persona que en Andalucía prácticamente no ha trabajado nada más en Jerez, pues hemos sacado unas conclusiones bastante interesantes. Que en todos lados, y aquí tenemos el famoso cuadro de Goya, donde la Virgen de la Soledad de Madrid nos aclara cómo era la Semana Santa. En 1771, en toda España, se declara la supresión de las cofradías. Por el rey Carlos III se suprimen las cofradías. Las cofradías, como ven ustedes ahí, ¿no? Pues hay un pequeño descontrol, ¿no? Ven ustedes el paso, ven ustedes los estandartes por ahí en medio, el nazareno con la trompeta. Entonces, existía un pequeño descontrol dentro de las cofradías y el rey decide suprimir las cofradías. Las hermandades que tienen más de 500 años se adaptaron a decir, ¿qué problema damos? Vamos a adaptarnos y al final, pues bueno, después de unos años de tira y afloja, las hermandades vuelven a procesionar y ya hasta nuestros días. Esto sería un capítulo, solo la supresión de cofradías, pero es un tema muy importante porque llegamos a finales del siglo XVIII con las hermandades casi extinguidas, ¿no? O que no oficialmente no podían procesionar. Y pasamos al siglo XIX. Me acuerdo en los años 90, principios de los años 90, cuando en un programa de radio todavía se estaba probando que las mujeres podían ya salir de Nazareno, ¿no? Porque también os acordáis que decían que en ese momento los cortejos iban pocos nazarenos, ¿no? Y me preguntaron en la radio, decían, es que las cofradías están viviendo un mal momento. Y me quedé yo aquí asombrado, y un mal momento. Estábamos hablando de 1992, digo, las hermandades están ahora en su máximo apogeo, ¿no? Y siempre me acuerdo yo de aquel día cuando repasamos y trabajamos el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, después de ya salvar la supresión de cofradías, pues en Jerez, ¿no? Ya centrándonos exclusivamente en Jerez, en 1810. En 1835 viene la desamortización de Mendizábal. Las cofradías pierden tierras, casas, patrimonio,
también que se lo pregunten a los conventos. Unos años más tarde, en 1855, quizás menos conocida, es la desamortización de Madoz, con lo cual remata la desamortización de Mendizábal, la remata Madoz. En 1868 viene la Revolución, y en la Revolución, bueno, pues esto quitan hasta sedes, ¿no? El nazareno vuelve a perder su sede y además esto te informaban con 24 horas, ¿no? La hermandad del nazareno le informan que va a pasar a ser de la capilla de San Juan de Letrán a la sede de zapadores de bomberos. Pues ustedes imaginaron que mañana llegan a nuestra hermandad, ¿no? Y dicen, mañana esto pasa a ser zapadores de bomberos. Recoge todo lo que tengas porque mañana se te ha acabado la capilla. Entonces, cosas también curiosas como las Angustias, la capilla de la Angustia pasó a ser un club revolucionario, o la capilla de los Remedios pasó a ser un café cantante. Entonces, esto era, cuando ahora muchas veces dicen, no, es que la izquierda es radical. La izquierda radical, esto sí que era izquierda radical. Eso en 1868, pero en 1873 viene la Primera República. Entonces, estamos que las hermandades sobrevivían, subsistían, se quedaron sin patrimonio, se desperdigaron, no había documentación, los hermanos perdieron los hermanos porque tampoco exceptuando Cristo la Aspiración, la hermandad del Nazareno, el dolor estaba por ahí, el mayor dolor salía muy de cuando en cuando, entonces la Semana Santa estaba totalmente tocada, ¿no? Esto cambiará totalmente cuando en 1875 viene la restauración borbónica y por Alfonso XII empieza a estabilizar otra vez las cofradías, pero ven ustedes desde 1771, desde el comienzo de la supresión de cofradías hasta un siglo después, hasta 1875, pues las hermandades habían perdido todo, enseres, pasos, incluso algunas imágenes, no tenían nada donde guardar el patrimonio, estaban repartidos los hermanos, entonces había un gran problema. La reorganización de las cofradías. Aquí ya va a empezar un giro y se va a reorganizar la hermandad del prendimiento, la hermandad de la coronación, los judíos de San Mateo, la soledad. Y han visto ustedes que los pasos eran muy distintos a lo que hoy conocemos, ¿no? Todavía no habíamos llegado a la década de los años 20 del siglo XX, del pasado siglo XX, entonces la sevillanización, ¿no? La Semana Santa que hoy conocemos, el cambio a la Semana Santa que hoy conocemos no llegaba y eran pasos de pequeñas dimensiones. También, cosas curiosas, es que ven ustedes, por ejemplo, aquí la imaginería de los judíos de San Mateo. Eran unos pequeños muñequitos. Además, cuando lees los libros de cuentas de la Hermandad del Dolor o de los judíos, casi todas las imágenes, exceptuando el marquillo del Nazareno, no eran de madera tallada, sino eran de cartón, eran imágenes de papelón, y en los libros de cuentas ves que hay que restaurarlo todos los años porque se deterioraban con bastante. Entonces, eso es lo que la Semana Santa que había aquí en Jerez y cómo estaba, ¿no?
Si empezamos a hablar un poco ya para coger hilo de lo que es lo que podemos llamar la escuela valenciana o la escuela levantina en Jerez, la primera imagen que viene de Valencia todavía es el siglo XVIII, en 1795, la Cartuja, el convento de la Cartuja, encarga a C. Esteve Bonet esta imagen, ¿no? Con la Virgen de la Defensión y una piedad, ¿no? Que ahora está en la catedral. Entonces eso es lo primero que teníamos en la Semana Santa de Jerez, venido de Valencia, ¿no? La imaginería que había. Pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, va a haber un auge de la escuela valenciana o la escuela levantina. Muchas veces lo de la escuela valenciana, a mí no me gusta decir la escuela valenciana porque al final te das cuenta que eran prácticamente desde Almería a Andorra, ¿no? Cogía numerosos talleres por toda Valencia, por toda la comunidad valenciana, por Barcelona y aquí vamos a sacar los famosos talleres de Olot, ¿no? Todo quien no ha oído hablar de los talleres de Olot, ¿no? Que aparecen en el 19, ¿no? Además, en Olot, muchas veces cuando uno hace un estudio sobre la imaginería de Olot, se queda, porque es lo que más nos ha llegado, es lo que hemos conocido, imágenes de los años 50, 60, de escayola, todos moldes y no de muy buena calidad, pero si nos vamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los talleres de Olot hacían unas imágenes bastante buenas, las que están fechadas en esa época son bastante interesantes. Y aquí hay otra foto de 1896 que nos da una idea de cómo eran esos talleres, esos talleres que, aunque esta fotografía es de Olot, nos va a recrear cómo eran todos los talleres del Levante, ¿no? De todo lo que hemos hablado, bastante interesante. Otro taller muy interesante lo crea este señor, Leoncio de Meneses. ¿Quién no ha escuchado hablar de la plata de Meneses, verdad? Este señor en 1840 crea una fábrica de cuberterías. Se dedica a hacer cubertería y era conocido como los de plata de Meneses. Pero sus herederos, al llegar ya sobre 1880 y ven con lo que hemos dicho, la restauración borbónica y el auge de las cofradías y la falta de patrimonio de las cofradías, amplían el negocio. Entonces, Leoncio de Meneses, o los hijos de Leoncio de Meneses, la fábrica de Leoncio de Meneses, además de la cubertería, empiezan a trabajar orfebrería, empezando por temas de Cali, empiezan a hacer respiraderos, pero se dan cuenta que el negocio va muy bien y amplían totalmente a imaginería, talla, bordados. Es más, la sede principal, que estaba en Madrid, crean sucursal en Bilbao, en Valencia y en Sevilla. En la calle Cierpes de Sevilla estaba la sucursal. Entonces, tú podías llegar allí y encargar la cofradía entera. Podías encargar la imaginería, podías encargar el paso, podías encargar los bordados. Es decir, esto hace que tenga mucho auge. Y como estamos hablando de la reorganización de las cofradías en 1890, la última década del siglo XIX, pues aquí en Jerez empiezan a llegar, ¿no? Y una de las primeras imágenes que llegan es el misterio del mayor dolor, del Ecce Homo, a la hermandad del mayor dolor, que se encarga allí en la calle Cierpes, ¿no? Y ahora después hablaremos. Había salido que no se sabía la autoría, ¿no? Sino que era de la fábrica Leoncio de Meneses, y aquí el mecenazgo en el mayor dolor lo tenía el marqués de Albodoluy. Entonces se encarga el misterio y no se tenía constancia. Un día
porque muchas veces yo cuando hacemos la visita en mi trabajo decimos la observación del patrimonio. Si tú observas el patrimonio te dan datos. Tú vas por Jerez y si miras para arriba ves fechas, ves lápidas, ves datos que te van a decir. Entonces un día, viendo en el Carmen, el Belén del Carmen que hay entrando a la izquierda, me fijo en el pastor que ven ustedes ahí, el que tiene la oveja. Y bueno, me fijo y digo, joder, esta imagen me suena a mí de algo, y no sé, y leo en el papel, ¿no? Vicente Tena, autor del Pastor. Entonces, esta noche o al día siguiente en casa, digo, ostras, el Pastor se parece al Pilato del ese homo. Empiezo a buscar y en Valencia aparece una tesis doctoral por Enrique Tamarit, y en la tesis doctoral viene este trabajo de Vicente Tena, lo cual ya me confirma, igual que el Pastor que habíamos visto en el Carmen, y ven ustedes ahí el folleto que venía en la tesis, que viene recogido un catálogo ilustrado de taller de escultura religiosa. Y volvemos a ver en el taller, ven ustedes ahí la foto muy parecida a la que hemos visto en Olot, ¿no? El número de trabajadores, el número de aprendices. Y mirando el catálogo, ¿no? Se puede ver que en la figura 273 aparece Pilatos ese homo. Y si ven ustedes la foto comparativa con Jerez, no cabe duda que Vicente Tena encargó a Vicente Tena, le encargaron por medio de la fábrica Leoncio de Menezes que ese misterio, ¿no? La imagen del Señor ahora está en la casa de hermandad, no en la que procesiona, pero es la imagen que llevaba en el encargo. Aquí vemos una foto ya en la salida procesional, una foto de finales del 19, principios del 20, y bueno, como ustedes ven ahora. Ven ya aquí la diferencia, que las imágenes que habíamos visto en los judíos, que hemos dicho que eran como de papelón, se empieza a trabajar la imaginería secundaria, porque eso no se trabajaba, ¿no? Y aquí ven otra imagen. Siguiendo con estas reorganizaciones, será la del prendimiento, ¿no? En 1893 se reorganiza el prendimiento, y en 1894 se encarga a la fábrica Leoncio de Menezes también, a la sucursal de eso, se encarga, lógicamente la imagen del Señor la poseía, pero se encarga los dos sayones y San Pedro, y la Virgen de San Pablo, que hoy es la actual Gracia y Esperanza de la Hermandad de la Lanzada. Entonces todo eso viene por la fábrica de Leoncio de Menezes. Y también en esto de las reorganizaciones y los cambios vendrá la Virgen del Traspaso de la Hermandad del Nazareno, que se cambia en 1891 y es obra de Pablo Rosich Capdevila de Barcelona. Todo esto hace que se vayan cambiando la Semana Santa, adquiriendo nuevo patrimonio, y casi muchísimo, como están viendo, de la entrada de esas nuevas reorganizaciones vienen de Valencia. Las hermandades siguen reorganizándose, ¿no? Ya metidos en el siglo XX, y bueno, aparece por ejemplo la Hermandad de las Angustias, vuelve a reorganizarse en 1922. También años después, finales de los años 20, pues aparecerá la flagelación y el Santo Crucifijo. Y ahora vamos a mencionar, pues, ¿qué os voy a decir, no?
como ustedes todos saben, el 14 de diciembre de 1928, un grupo de personas adquieren la Virgen de la Esperanza en la tienda de antigüedad de la Lebrijana, ¿no? Va a ser el comienzo de vuestra hermandad. Incluso en 1931 ya procesiona, todavía no como hermandad, con el Cristo de la Hiedra y la Virgen de la Esperanza. Pero en la prensa se resalta que ha sido una Semana Santa de 1931 magnífica. Ya salía el Cristo de la Vila, aunque no salía como hermandad, salía como lo organizaba la cofradía del Santo Entierro, y bueno, el auge de la cofradía iba sin fe. Pero llega el 13 de mayo del 31 el asalto a los conventos, y se paraliza totalmente esa Semana Santa que iba ascendente, que iba a nivel de patrimonio, a nivel de cofradía, a nivel de todo, se para totalmente, ¿no? Aquí vemos en la calle Corredera el asalto al convento de San Francisco, ¿no? El convento del Carmen, estos son los claustros del Carmen, después del día del 13 de mayo del 31, la biblioteca del Carmen, o la iglesia de la Compañía de Jesús, lo que hoy es la Sala Compañía, pues vienen ustedes el estado que queda, ¿no? Y el Carmen, el estado arrasado de la Basílica del Carmen. En 1925, para la coronación canónica del Carmen, tenemos constancia que vienen a trabajar el guardián del Carmen, era el padre Luis Job, que era valenciano. Y entonces se trae no nos queda claro si se trae al taller de Chabeli, de Ramón Chabeli, y viene con Carmelo Vicent, o viene Carmelo Vicent con Ramón Chabeli. Eso, la documentación que hay es escasa, entonces no tenemos muy claro. Lo que sí podemos afirmar es que los dos trabajan para la coronación canónica del Carmen, para preparar todo lo que iba a ser un año antes, en el 24, vienen para trabajar a la coronación, preparan el camarín, preparan la basílica, y Ramón Chabeli Carreres sí se va a quedar en Jerez. Ramón Chabeli después vino a trabajar para la coronación canónica, lo que iba a ser unos meses, pero se establece en Jerez, como hemos dicho, por la hora del Carmen, y ya monta taller en la Plaza Mirabal, que todavía el taller sobrevive. La casa está en un estado bastante malo, pero bueno, todavía sobrevive la fachada. Chabeli trabajará todo, y esto después con Carmelo Vicent lo vamos a ver, ¿no? Trabaja la escultura, el bronce, el monumento de Julio González Ontorio, o el del padre Coloma, y se centrará en la imaginería. Y en la imaginería, igual que ya anteriormente Vicente Tena había trabajado en la escultura secundaria, Chabeli cambiará todo el tema. A partir de ahí ya se trabajará toda la secundaria, con el famoso misterio conocido de los judíos de San Mateo o el de la flagelación. Y después hará imágenes tan devocionales para Jerez, como el Señor de la Vía Crucis. La primera salida procesional es en 1941, igual que el Señor de las Tres Caídas, del 41 también, igual que el Cristo del Amor, y un año más tarde el Cristo yacente de la Hermandad de las Angustias. Como hemos dicho, pues cambia totalmente la imaginería, ¿no? A partir de ahí, esos
muñequitos, entre comillas, que veíamos en los judíos, cambian totalmente a unas imágenes ya trabajadas anatómicamente, de manera policromada y con sus características. Y como he dicho, las imágenes tan emocionales, ahí el Cristo del Amor, ven ustedes la firma, el Rechabeli, que era en 1941. Y el tema de las angustias. Y volvemos otra vez al Carmen. En el Carmen, según las noticias, parece que Carmelo Vicent Suria trabajará en lo que es el camelín de la Virgen, el tema de los ángeles y todo lo que la peana que lleva está la Virgen del Carmen, y este retablo, el retablo de la Ave María, entrando, pasando la capilla de la Lanzada a la derecha. Eso está el padre Barbero en su libro, habla claro que es de obra de Carmelo Vicent Suria. Pero Carmelo Vicent, estamos hablando que viene para la coronación canónica, para el año 24. Y ahora vamos a ver que, según todo lo que yo he podido consultar de bibliografía, de estudios, etcétera, etcétera, no tiene nada más en Andalucía, desaparece. Entonces, cuando ahora lleguemos a nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que es del año 48, que estamos ya hablando 23 años después, dice, ¿cómo Carmelo Vicent vuelve a Jerez y no ha hecho nada en Andalucía? Absolutamente nada, salvando lo que hay aquí. En el tema del Señor de la Sentencia, en la historia de la hermandad, bueno, ahí yo no voy a entrar mucho, ¿no? Porque hay un magnífico libro, ¿no? de César Augusto, que ha hecho un libro impresionante sobre la Hermandad de la Hiedra, con toda la documentación existente que hay, y yo solo voy a hacer de pasada. Como hemos dicho, ya en el 31 la hermandad había procesionado, se para por la Segunda República, y ya a partir del 39 ya es hermandad, ¿no? Y ya sale la Hiedra. En el 39, como ustedes bien saben, se compra el misterio a la Hermandad de la Macarena, por 1.250 pesetas. Y en el año 41 va a ser la primera salida de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Y se utiliza la imagen del Mayor Dolor, la imagen que hoy procesiona, el ese homo que procesiona en el dolor. Que ustedes en esta famosa foto que tenéis en la hermandad vais a ver que está muy cambiada. Esta imagen es de escuela genovesa, si veis es muy parecida, sigue la misma línea del Cristo del Señor del Consuelo del Transporte. Lo que pasa es que tiene en los años 50 una intervención bastante fuerte por Manuel Domé González, y cambia el aspecto, pero la imagen que hoy procesiona con el ese homo es la que empieza a procesionar con vuestra hermandad. ¿Por qué procesionaba esa imagen? Porque todavía en el Mayor Dolor estaba la de Vicente Tena, la que ahora está en la casa de hermandad. Como he dicho, se recoge muy bien en el libro de César. Después, en el 42, se encarga una imagen al joven, por entonces joven, Paco Pinto. Su padre Luzgardo había hecho el paso que estamos viendo, el paso de la sentencia, y aquella imagen no termina de eso. Nuevamente, podemos ver en el libro de César, se recoge que en el 43 se encarga una imagen a un escultor sevillano, ¿no? Que es José San Juan Navarro, pero parece que tampoco tiene tirón, y al final sigue saliendo la televisión. Y vamos a llegar a 1948. La imagen, como ven ustedes en la prensa, pues ya aparece el boceto de la imagen del Señor de la Sentencia, de Carmelo Vicent, se anuncia,
y vino antes del Domingo de Ramos, pero al final además se recoge, César recoge en la conferencia del recordado Mariano Ramírez, recoge que la imagen se monta, como no está bendecida hay que bajarla, después se intenta otra vez a ver si, pero que al final hay que bendecirla el domingo de resurrección. Y bueno, en esto de la investigación, yo siempre cuando se encarga las hermandades, los aniversarios, se encarga un libro, se encarga una conferencia, se encarga eso. Esto es muy importante porque cuando tú empiezas a manejar información, empiezas a preguntar, empiezas a recopilar datos, al final siempre te aparece algo. Siempre aparece algo que a lo mejor no conocemos, ¿no? Y en esta conferencia, bueno, ha llegado justo porque no terminaba de enviarme la información. Ahora le presentaba yo al señor hermano mayor, a José Miguel Sánchez Peña, que José Miguel ha trabajado muchísimos años en el Museo de Cádiz, de Provincial de Cádiz, en el apartado de restauración, y tiene unos conocimientos de muchísimas cosas, de las culturas genovesas. Y me dice, cuando le digo lo de la conferencia, me dice, yo he visto el boceto de Carmelo Bisset hace varias décadas, 3 décadas o por ahí. Entonces me pone en la pista y contactamos donde José Miguel me decía que estaba, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy, para celebrar este 75 aniversario, creo que es una aportación, ¿no? Gracias a José Miguel, que me puso en la pista, y después a la doctora María Isabel Justo Fernández, que es la que le he dado la lata de la Unidad de Conservación y Documentación. Tienen ustedes el boceto de la sentencia, se encuentra en Valencia, en el Museo Nacional de Cerámica y Arte Suntuario González Martín. Y bueno, esta foto es de esta mañana, y quiero compartirlo con todos ustedes. Y esa foto que había recogida y reproducida tantas veces del periódico, pues bueno, desde hoy ya lo va a tener la hermandad en una foto ya perfecta, y además bueno, ya se sabe dónde está ese boceto, y yo me alegro, pues, que bueno, que al final, cuando tú vas a dar una charla o algo, quieres aportar algo nuevo, ¿no? Y bueno, pues ya me dicen que no está expuesto, ahora mismo no está expuesto. Yo le he mandado esta mañana, le he aportado, porque no tenían conocimiento exactamente, tenían el gusto, pero no tenían conocimiento de qué era, de dónde estaba. Entonces se le ha aportado toda la documentación, que la hermandad es Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, de la hermandad de la Hiedra, capilla en sede de la Hiedra, lo que costó, las restauraciones que ha tenido. Se le ha mandado fotos mías de la capilla, entonces me han mandado el agradecimiento como diciendo, pues ya tenemos súper documentado la imagen, ¿no? Además de esta foto, pues me han mandado una también lateral, y otra que aquí quizás se ve peor, está C. Vicent 1947, está fechada. Entonces, pues bueno, yo creo que es una cosa que ya estas 3 fotos, pues se pasará lógicamente a la hermandad para que ya lo tenga, y bueno, esperemos, haremos un poco de presión para que quede, porque José Miguel, cuando lo ve en Valencia, sí estaba expuesto dentro del museo. Ahora está en los almacenes, ¿vale? Pero me ha dicho la doctora que con la documentación que eso, pues bueno, no sé si mañana o pasado o ya podemos hacer un poco más de presión para que esté también expuesta. Pero ya tenemos el conocimiento
del Museo Nacional de Cerámica y Arte Suntuario González Martín en Valencia. Está el boceto del Señor de la Sentencia. Sobre el Señor de la Sentencia, bueno, decir, aquí César en el libro pone la factura. La factura está en el taller de Valencia, de Carmelo Vicent, y pone, pues, he recibido de don Manuel Domecq de la Riva la cantidad de 10.000 pesetas por una imagen del Señor de la Sentencia, talla en madera policromada y destinada a la Hermandad de la Sentencia de Jerez de la Frontera, fechado 22 de marzo de 1948, firmado por Carmelo Vicent, y las 10.000 pesetas. El tema este que nos planteaban, la imagen, ¿por qué se le encarga a Carmelo Vicent? Carmelo Vicent había estado aquí casi 25 años antes y, bueno, ¿por qué se le encarga? Como también se recogía en la conferencia de Mariano, dicen, ahora vamos a ver que Carmelo Vicent se va unos años a trabajar en Madrid y constancia que don Manuel Domecq iba a hacerse los zapatos y los trajes, era muy típico de la gente irse a Madrid, ¿no? La gente que tenía posibilidad económica de hacerse los trajes allí. Parece que, como ahora vamos a ver refrendado, que la obra de Vicent era archiconocido en aquella época, ya tenía muchísimos premios nacionales de escultura y estaba trabajando en Madrid. Parece que Manuel Domecq llega a Vicent, según lo que yo deduzco por la escasa documentación que hay. Ya en 1949, el primer año que procesiona, he puesto aquí algunas fotos, esta foto siempre de Eduardo Pereira, el magnífico, con el misterio, y el paso antiguo de Luzgardo Pinto, bueno, y unas fotos que son mías, pero que ustedes que mejor conocen que yo, y el tema de ya con el misterio nuevo. La imagen ha tenido dos restauraciones, la de Francisco Peláez en 1976 y en el 2004 por José Antonio Navarro Arteaga. Y ahora ya nos vamos a centrar en la segunda parte de quién era Carmelo Vicent Suria, ¿no? Según los datos que he sacado, y leo para no equivocarme, nace el 13 de noviembre de 1890 en la alquería de Rovira de la población de Carpesa, población que se convirtió en pedanía de Valencia en 1898. Hijo de una familia de labradores formado por José Vicent Ballester y Filomena Suria Meseguer, y sus abuelos paternos fueron Mariano Vicent Ballester y Ramona Ballester Marcos. Sus abuelos maternos fueron Francisco Zuria Barrera y Juana Meseguer. Comienza sus estudios artísticos en 1912 en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, una academia con mucho prestigio que ya José Esteve Bonet estuvo ahí. Compaginó con el trabajo con el taller del escultor imaginero José María Ponzodo Bravo de Valencia, y en un primer momento, antes de trasladarse a Madrid, que ya lo hemos comentado, a la muerte de su esposa, establece su taller en las calles Conde Trenor, después Caballero 23, Plaza de la Almoina 1 y calle Najordana. En Madrid trabajaría con el escultor José Capuz, ¿no? Un escultor ya en aquel momento de bastante prestigio. Y durante sus años de aprendizaje empieza a obtener premios, ¿no? Segundo premio de modelado en la Academia de Bellas Artes en 1912, un premio de la Fundación Roy en el año 1915. En 1926 obtiene la tercera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes por la obra Labrador Valenciano, que la vamos a ver ahora, es muy importante la obra en la trayectoria de Vicent. En 1934 la segunda medalla por la obra Homenaje al Trabajo, y en 1941 una primera medalla por la obra Cristo Yacente. En el 35
segundo Premio Nacional de Escultura con la obra La Moza del Cántaro, y en 1941 primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes con la obra La Piedad. De regreso a Valencia, compaginó su labor creativa de docente, llegando a ser catedrático de la Escuela de Bellas Artes en 1942, primeramente en el procedimiento de escultórico y posteriormente en talla escultórica. Y importante, como todo un buen valenciano, fue su labor como artista fallero. En 1944 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y en 1952 la Academia de Bellas Artes de Toledo también le nombró académico. Es decir, ven ustedes un currículum de premios, de escultura y, bueno, en 2 academias. Contrajo matrimonio con Salvadora Cortina Ayuna, que era también natural de Carpesa, y con los hijos que tuvo un famoso escultor también, que era su hijo también se dedicó a la escultura. En un segundo matrimonio, porque fallece, se casa con Francisca Alcácer San Martín. Carmelo Vicent fallece el 10 de noviembre de 1957 en Valencia a los 67 años y está sepultada en el cementerio parroquial de su localidad de Carpesa. Ahora veremos también al final que allí en la parroquia de Carpesa, donde está la parroquia, está situada la calle dedicada a la plaza Carmelo Vicent Suria. Curiosamente también realiza, como curiosidad, ¿no?, sainetes valencianos para ser representados en el teatro, ¿no? Es decir, que ahí ven el nivel cultural que tenía. Como ustedes saben, un sainete es una pieza teatral dramática, ¿no?, de carácter jocoso o burlesco, que se representa en el intermedio o al final de la función. Y aquí se mienta, pues, el So Vicent fa la festa, Les Barraquets de Bastitet, en 1953, Defectos en Tenín, 1951, y Mr. Gavia, en 1951. Como definición de la obra, los especialistas allí de Valencia definen como, es considerada como la más casticista de su generación, decantándose por la temática religiosa de tradición hispana de características austeras y sobrias. Técnicamente destaca su dominio de la talla de madera y piedra. Se formó en la Escuela de San Carlos, como hemos dicho, especializándose en talla imaginera de carácter religioso, que reprodujo en toda su vida. Como imaginero se inscribe en la línea de escultores barrocos, aportando una peculiar nota clasicista, ¿no? También, que Chabeli también hizo lo mismo en sus inicios, en Valencia monta un taller de escultura de mármol. Es decir, vamos a ver que dominaba el mármol, dominaba la madera, dominaba el monumento público, y bueno, y vemos que una de sus primeras imágenes, o quizá de la primera imagen que tenemos documentada, porque se inicia su estudio en 1912, vemos este Sagrado Corazón en la Basílica de Valencia, que es del 18. Como hemos dicho, y también Chabeli lo hace, muchas veces puede sonar un poco despectivo, ¿no? La gente piensa que el tema es artista fallero, ¿no? Despectivo. Pero si uno estudia el tema de las fallas, aquí ven la relación de todas las obras que hace de las fallas. Los artistas valencianos se inician en las fallas, primero porque hay trabajo, durante el año siempre hay mucho trabajo, pero es una manera de que dominen perfectamente las proporciones, porque ustedes han visto cómo son las fallas. Si tú no dominas las proporciones, pues imagínate cómo queda, ¿no? Y el equilibrio, porque si ya en una imagen, cuando ven ustedes una imagen ahí ahora, que es curioso, ¿no?, que es curioso que imágenes nuevas en 10 años la han restaurado 2 veces. Y eso es por el equilibrio, porque tú ves a una imagen y a lo mejor lleva el metatarso, ¿no?, la parte, va muy levantado el talón y dices, ostras, qué espectacular la imagen. Claro, pero si tú no sacas la línea del equilibrio,
una imagen procesional, la imagen se mueve, por lo tanto se parte por ahí. Y el trabajo de los falleros hacen que dominen muy bien el tema de las proporciones y el tema del equilibrio, ¿eh? Entonces, bueno, es un apartado de eso. Después hemos sacado, aquí ven ustedes una publicidad de sus talleres, sus principales obras, pero cuando hemos empezado a estudiar el tema, esas principales obras narran más de 100. Dice, principales obras, y ve tú una relación de 100, de más de 100. Dice, ¡wow! Principales obras, ¿eh? Entonces, bueno, aquí, no sé si lo puse después, pero si no, ahora lo vemos. Ven ustedes una revista importante como es La Esfera, en 1922, 10 años después de haber empezado sus estudios, ya lo destacaba como escultor, ¿eh? Y ven ustedes ahí cinco fotografías, lo cual es decir que el aprendizaje fue rápido y de momento salir en revistas de estas características demostraba que estaba entre comillas en la élite, ¿no? El tema como escultor, ¿no? Aunque nosotros aquí, lógicamente en Jerez, lo conocemos como imaginero, pero el tema de escultor, yo personalmente me he quedado asombrado porque hay auténticas imágenes magníficas, maravillosas, como esta del nido humano. Ven ustedes con la posición que tiene, la naturalidad y las proporciones, lo que estamos hablando incluso es el tema de la anatomía, que lo vamos a ver en otras imágenes, ¿no? Aquí hemos sacado algunas de él con el famoso El Labrador, ¿eh? Esta escultura es muy importante para él. Aquí la vemos, que está en la Gran Vía Marqués de Turia, de 1928, y la foto que hemos visto anterior es en el taller realizándose. Después, otra escultura interesantísima, además una anatomía perfecta, es esta de Mirando al Mar del Museo de Bellas Artes, que se conserva en 1930. Hemos dicho que trabajaba el mármol, y en el Ayuntamiento de Valencia está la Justicia y Prudencia, de 1930. Esta maravilla, que como ven ustedes ahí, es segunda medalla de la Exposición Nacional, homenaje al trabajo en 1934, y ven los conocimientos que tenía en anatomía. No me extraña que después fuera nombrado por 2 academias, fuera profesor de 2 academias. Y aquí hay otra obra, La Moza del Cántaro, que también la hemos comentado, el Museo de Bellas Artes, que es una auténtica belleza. Además los colores, ¿no? La policromía que tiene, tabla. El tema del taller, como lo que hemos visto, pues aquí ven ustedes en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en 1944, pues con los alumnos de la clase. Carmelo Vicente es el que está en el centro con el traje. Y ya en una última parte, aunque todavía mentaré algo escultórico y algo que no sea Semana Santa, pero vamos a ir viendo algunas de sus obras destacadas. Esta es en Crevillent, o en Crevillente, ¿no? Regina Pacis, de 1941. Esta imagen del Cristo de la Fe, de Valencia, una imagen bastante muy bien realizada, crucificado muy interesante. El Santísimo Cristo de las Mercedes de Segorbe, también de la misma línea que el otro.
quizás ahí más académica, más pequeña, Cristo de los Afligidos, 1943. Esta que ya la hemos mentado, del Cristo Yacente, primera medalla nacional del Museo de Bellas Artes, también se ve que es magnífica a nivel anatomía. Aquí vemos cuando el juramento, ¿no? En el 1944, cuando fue nombrado académico de las Bellas Artes de San Carlos. Ya hemos visto el tema del monumento público y el tema de la escultura. Por ejemplo, aquí son otras obras, San Vicente Ferrer, en 1946, en el Puente Real de Valencia. Siguiendo con la imaginería, la Virgen de la Soledad de Crevillent. Además, si observamos la obra, viendo toda la obra, muchos imagineros, ustedes saben, Ramón Chabeli, Antonio Castillo Astruzzi, bueno, Juan de Mesa y Velasco, ¿no? Tú ves una imagen de Juan de Mesa y ves el Cristo de la Conversión, o el Gran Poder, o eso, y sigue la misma línea, ¿no? Él ve las imágenes y cambiaba la línea. La verdad es que es interesante. Aquí la Santísima Trinidad en el 47, también académica, en Segorbe. Muy interesante, ya en el año 47, un año antes del Señor de la sentencia, el descendimiento que hay en Crevillente. La imaginería secundaria también es suya, es todo el misterio. Esta de Perdón y Amparo, 1950, la iglesia de Santa Cruz. Y buscando y sacando, me ha parecido esta imagen que sí, se me da a mí más parecido a la sentencia, el ese ojo de Alcira, ¿no? Es de 1952. Fíjate, en 1952 hace también la imagen del Pilato y un esclavo negro y cobra 78.000 euros 4 años después. Peseta. 78.000 pesetas, 3 años después, 3 imágenes. Ya ha subido, Ya ha subido. Aquí está el misterio completo de Alcira. Sigue trabajando, ya una de sus últimas obras, la escultura de Santa Torná de Villanueva, de los Infantes, ya del 55. Esta imagen también interesantísima, la del Nazareno del 56, de Cullera. Y yo he recogido un resumen muy rápido, no he recogido el listado. Y algunas obras así más sin fechar, que no he encontrado yo la fecha, el Cristo Yacente de Pedreguer. También el tema de imaginería de Gloria, aparece como la Virgen del Consuelo de Alcira. Esta también muy interesante, de Santa Águeda de Catania. Esta está en la Catedral de Alicante. La vi yo, fui yo a dar una charla en Alicante y la vi, pero no sabía que era. Ahora sí, después me he acordado que la vi, pero no sabía, no conocía que era de Vicente. Esta también en Burriana, Castellón. Una imagen magnífica, una imagen muy bonita, muy bien trabajada. Esta imagen también, el Sagrado Corazón de Jesús en Valencia, tiene mucho
muchísimas obras en Valencia. Muchísimas iglesias de Valencia tienen esta obra. Y una imagen que me llamó la atención, porque es muy interesante, es este San Vicente Ferrer, de los dominicos de Valencia. El ropaje, ven ustedes el ropaje y eso lo bien trabajado que está. Incluso como con la naturalidad que agarra el libro, con la mano izquierda. Y está así, va a terminar la Virgen del Rosario de Gandía. Y como hemos comentado antes, tiene dos calles, la de Carpesa, ¿no? Ahí en la ESO, el Carmelo Vicent, y en Valencia también desde 1944 tiene la calle de Carmelo Vicent, escultor. Y su firma. Y así, bueno, sacamos la conclusión de que, bueno, la obra se ha demostrado por premios, por pertenecer a dos academias y toda la obra que hemos visto, que además tocaba todo, la escultura pública, el monumento, el trabajo en mármol, el trabajo en madera, pues estamos hablando de un escultor bastante importante en su época. Bueno, más su trabajo, como hemos visto, se dedicó a la Comunidad Valenciana y a Valencia Capital, pero bueno, tenemos la suerte de en Jerez, aunque es menos conocido y desde hoy, ¿no? Creemos que le vamos a dar más importancia, ¿no? por todos los premios y por todo su trabajo y reconocimiento a nivel académico que tiene, de que la imagen del Señor de la Sentencia podemos estar orgullosos de que esté en la Semana Santa de Jerez y tengamos una importante obra de representación, ¿no? De la escuela valenciana, ¿no? La escuela levantina. Espero que mi objetivo, ¿no? en la charla era que ustedes conocieran la obra de Vicent, ¿no? Que lo que dije al principio, de cuando ustedes salgan por ahí, pues por la puerta, pues tengan ya conocimiento de que hay una labor detrás y unos reconocimientos académicos de la obra de Vicent y el Señor de la Sentencia. Pues nada, como siempre, eso, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda y yo la sé responder, y si no, pues acabamos aquí la charla.